Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien, bienvenidos al canal. Estamos en la serie Leemos la Biblia en un año y hoy vamos a leer del capítulo 11, 12 y 13 para avanzar en la lectura en nuestro desafío diario de leer la Biblia de tapa a tapa. Así que oremos y comencemos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y meditación de tu palabra. Te pedimos que nos bendigas y nos guardes, Señor, y que podamos ser instruidos en tu perfecta voluntad. Dios, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Dios, yo te ruego que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Capítulo 11, titulado Juicio a los líderes de Israel. Versículo 1 dice así: Luego el Espíritu me levantó y me llevó a la entrada oriental del templo del Señor, donde vi a 25 hombres prominentes de la ciudad. Entre ellos estaba Jaazanías, hijo de Azur, y Pelatías, hijo de Benaía, quienes eran líderes del pueblo. El Espíritu me dijo: Hijo de hombre, estos son los hombres que piensan hacer maldades y dan consejos perversos en esta ciudad. Le dicen al pueblo: ¿acaso no es un buen momento para construir casas? Esta ciudad es como una olla de hierro. Aquí dentro estamos a salvo, como la carne en la olla. Por lo tanto, hijo de hombre, profetiza contra ellos en forma clara y a viva voz. Entonces vino sobre mí el Espíritu del Señor y me ordenó que dijera: Esto dice el Señor a los habitantes de Israel. Yo sé lo que ustedes hablan, porque conozco cada pensamiento que les viene a la mente. Ustedes asesinaron a muchos en esta ciudad y llenaron las calles con cadáveres. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano: es cierto que esta ciudad es una olla de hierro, pero los trozos de carne son las víctimas de la injusticia de ustedes. En cuanto a ustedes, pronto los sacaré a rastras de esta olla. Les haré caer la espada de la guerra que tanto temen, dice el Señor soberano. Los expulsaré de Jerusalén y los entregaré a extranjeros que ejecutarán mis castigos contra ustedes. Serán masacrados hasta las fronteras de Israel. Ejecutaré juicio contra ustedes y sabrán que yo soy el Señor. No, en esta ciudad no será una olla, esta ciudad no será una olla de hierro para ustedes, ni estarán a salvo como la carne dentro de ella. Los juzgaré incluso hasta las fronteras de Israel, y sabrán que yo soy el Señor. Pues se negaron a obedecer mis decretos y ordenanzas, en cambio han imitado las costumbres de las naciones que los rodean. Mientras yo aún profetizaba, murió de repente Pelatías, hijo de Benaía. Entonces caí rostro en tierra y clamé: Oh Señor soberano, ¿vas a matar a todos en Israel? ¡Qué tremenda esa experiencia! Estaba hablando y mientras profetizaba, uno se desploma y era uno de los líderes. Versículo 14 es titulado Esperanza para Israel en el destierro. Luego recibí este mensaje del Señor: Hijo de hombre, el pueblo que aún queda en Jerusalén habla de ti, de tus parientes y de todos los israelitas desterrados. Dicen: ellos están lejos del Señor, así que ahora Él nos ha dado a nosotros la tierra que les pertenecía. Fíjense la mente depravada que tienen, cómo interpretan lo que quieren para su propio beneficio, totalmente fuera de lugar, ¿no? Por lo tanto, versículo 16, diles a los desterrados: esto dice el Señor soberano, a pesar de que los esparcí por los países del mundo, yo seré un santuario para ustedes durante su tiempo en el destierro. Yo, el Señor soberano, los reuniré de entre las naciones a donde fueron esparcidos y les daré una vez más el territorio de Israel. Cuando los israelitas regresen a su patria, quitarán todo rastro de sus imágenes repugnantes y sus ídolos detestables. Les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo, para que obedezcan mis decretos y ordenanzas. Entonces verdaderamente serán mi pueblo y yo seré su Dios. Sin embargo, a todos los que añoren las imágenes repugnantes y los ídolos detestables, les daré su merecido por sus pecados. Yo, el Señor soberano, he hablado. Y aquí vemos
otro de los pasajes referentes al nuevo pacto que Dios haría con su pueblo. Y ese nuevo pacto estaría plasmado y gestionado a través del sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Allí en la cruz del Calvario, donde su sangre nos limpia de todo pecado y donde nuestro corazón sería transformado por un corazón de carne, receptivo, tierno, y donde su Espíritu habitaría en nosotros, hablando de la llenura del bautismo que tendríamos y cómo seríamos templo del Espíritu Santo. Tremendo, todo eso ya se cumplió y está para vos y para mí cotidianamente para nuestro beneficio. Seguimos, versículo 22, titulado La gloria del Señor abandona Jerusalén. Luego los querubines desplegaron las alas y se elevaron por el aire con las ruedas junto a ellos, y la gloria del Dios de Israel se sostenía en el aire por encima de ellos. Entonces la gloria del Señor se levantó de la ciudad y se detuvo sobre la montaña que está al oriente. Después el Espíritu de Dios me llevó de regreso a Babilonia, al pueblo desterrado. Así terminó la visión de mi visita a Jerusalén. Entonces les relaté a los desterrados todo lo que el Señor me había mostrado. Y tiene que ver con él, el profeta Ezequiel lo nombra como una visión. Por más que en la visión sucedieron cosas, no fue más que una visión, lo cual no significa que todo eso estaba aconteciendo mientras en la visión el profeta estaba viviendo y experimentando cosas que tenían su consecuencia en la vida real en Jerusalén, no en la vida de la visión, en ese contexto de visión. Capítulo 12, titulado Señales del destierro venidero, versículo 1. Nuevamente recibí un mensaje del Señor. Hijo de hombre, tú vives entre rebeldes que tienen ojos pero se niegan a ver, tienen oídos pero se niegan a oír, porque son un pueblo rebelde. De modo que ahora, hijo de hombre, haz como si te enviaran al destierro. Prepara tu equipaje con pocas pertenencias que podrían llevarse un desterrado y sal de tu casa para ir a otro lugar. Hazlo a la vista de todos para que te vean. Quizás, pues, presten atención a eso, por muy rebeldes que sean. Saca tu equipaje en pleno día para que vean. Luego, por la tarde, mientras aún estén mirándote, sal de tu casa como lo hacen los cautivos cuando inician una larga marcha a tierras lejanas. Cava un hueco en la muralla a la vista de todos y sal por ese hueco. Mientras todos te observan, carga el equipaje sobre los hombros y aléjate caminando en la oscuridad de la noche. Cúbrete el rostro para que no puedan ver la tierra que dejas atrás, pues yo he hecho de ti una señal para el pueblo de Israel. Ahora aquí estaba Ezequiel simulando o haciendo una especie de actuación de lo que realmente estaba pasando en Jerusalén a 1100 kilómetros de distancia. Él era alguien que actuaba a la distancia de lo que estaba pasando en Jerusalén. Tremendo, y cómo Dios tan creativo le impulsa al profeta a dar su mensaje de esta manera. Tremendo. Por lo tanto, hice lo que se me ordenó, dice Ezequiel. A plena luz del día saqué mi equipaje lleno de cosas que llevaría al destierro. Por la tarde, mientras el pueblo seguía observando, cavé con las manos un hueco en la muralla y salí en la oscuridad de la noche con el equipaje sobre los hombros. A la mañana siguiente recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, esos rebeldes, el pueblo de Israel, te ha preguntado qué significa todo lo que haces. Diles, esto dice el Señor soberano. Estas acciones contienen un mensaje para el rey Sedequías en Jerusalén y para todo el pueblo de Israel. Explica entonces que tus acciones son una señal para mostrar lo que pronto le sucederá a ellos, pues serán llevados cautivos al destierro. Hasta Sedequías se irá de Jerusalén de noche por un hueco en la muralla, cargando solo lo que pueda llevar consigo. Se cubrirá el rostro y sus ojos no verán la tierra que deja atrás. Luego lanzaré mi red sobre él y lo capturaré con mi trampa. Lo llevaré a Babilonia, el territorio de los babilonios, aunque él nunca lo verá y allí morirá. Y recuerden, ¿cómo es esto de que fue llevado a Babilonia? Está profetizado, pero nunca la verá. Porque recuerden que estando en Ribla, el rey Nabucodonosor, lo leímos hace poco en el capítulo 51 del 51 y 52 del profeta Jeremías, allí una vez que él degolló a sus hijos delante de él y lo vio Sedequías, luego Nabucodonosor mandó a que se le quitasen los ojos y estuvo ciego el resto de su vida.
y fue llevado cautivo a Babilonia, por eso nunca la vio, aunque estuvo en Babilonia. Tremenda la palabra de Dios, tremenda. Esparciré a los 4 vientos a sus siervos y guerreros, y mandaré la espada tras ellos. Entonces, cuando los disperse entre las naciones, sabrán que yo soy Jehová, el Señor. No obstante, a algunos los libraré de morir en la guerra o por enfermedades o de hambre, para que confiesen sus pecados detestables a sus captores. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Luego recibí este mensaje del Señor: Hijo de hombre, estremécete al comer tu alimento, tiembla de miedo al beber tu agua. Dile al pueblo: esto dice el Señor soberano acerca de los que viven en Israel y Jerusalén. Con temor comerán su alimento y con desesperación beberán su agua, porque la tierra quedará arrasada a causa de la violencia de sus habitantes. Las ciudades serán destruidas y los campos quedarán hechos desiertos. Entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor. Versículo 21. Nuevo proverbio para Israel. Tremendo, esta parte es tremenda. Dice así: nuevamente recibí un mensaje del Señor. Hijo de hombre, ¿has oído ese proverbio que citan en Israel? El tiempo pasa y las profecías quedan en nada. ¿Por qué se decía ese proverbio? Era como un refrán que, le quitaba crédito a las palabras del Señor. ¿Por qué? Porque pasaba el tiempo y las palabras proféticas no se cumplían. Entonces se formó esta idea de, es como si hoy te dijeran: viene Cristo, pero nunca viene Cristo. El tiempo pasa y no pasa nada. ¿De cómo que viene Cristo? Para mí es mentira. Bueno, lo mismo pasaba en aquel momento frente a lo que los profetas venían diciendo, pero desde hacía siglos, acerca de la destrucción de Jerusalén y sus alrededores y del pueblo de Israel llevado cautivo a causa de la desobediencia del pueblo. Y no pasaba nada. Y el pueblo seguía en la suya y no pasaba nada. Bueno, fíjense lo que dice ahora y es tremendo. Esto dice el Señor soberano: pondré fin a este proverbio y pronto dejarán de citarlo. Ahora dales este nuevo proverbio que en reemplazo del otro. Ha llegado la hora de que se cumplan todas las profecías. Ya no habrá más visiones falsas ni predicciones aduladoras en Israel, pues yo soy el Señor. Si yo lo digo, sucederá. Ya no habrá más demora para ustedes, rebeldes de Israel. Cumpliré mi amenaza de destrucción durante los años de su vida. Yo, el Señor soberano, he hablado. Luego recibí este mensaje del Señor: hijo de hombre, los israelitas andan diciendo: Él habla de un futuro lejano. Sus visiones no se cumplirán por muchísimo tiempo. Por lo tanto, diles: esto dice el Señor soberano: se acabó la demora. Ya mismo cumpliré todas mis amenazas. Yo, el Señor soberano, he hablado. Y definitivamente, en los próximos meses y años, Nabucodonosor destruiría Jerusalén. Y al poco tiempo de estas palabras se cumpliría todo lo que Dios había hablado sobre Jerusalén, el territorio de Israel y sus habitantes, de destrucción a causa de su maldad en extremo y su rebeldía explícita, fornicación, idolatría, adulterio, falsas profecías, injusticia social. Todo eso sería finalmente castigado en esta generación. Diría en los próximos meses o años de estas palabras. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y una vez que pasa de modo gracia a modo ira, Dios cumple su promesa de castigo como condenación al pecado. Leemos finalmente el capítulo número 13, titulado Juicio contra los falsos profetas. Después recibí este mensaje del Señor: hijo de hombre, profetiza contra los falsos profetas de Israel que inventan sus propias profecías. Diles: escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. ¿Qué aflicción les espera a los falsos profetas que siguen su propia imaginación y no han visto absolutamente nada? Oh pueblo de Israel, estos profetas tuyos son como chacales que escarban en las ruinas. No han hecho nada para reparar las grietas de las murallas que rodean la nación. No la han ayudado a mantenerse firme en la batalla el día del Señor. En cambio, han mentido y han hecho predicciones falsas. Dicen: este es el mensaje del Señor, aunque el Señor nunca los envió. Y todavía esperan que el Señor cumpla las profecías de ellos. ¿No son acaso totalmente falsas sus visiones si ustedes afirman: este mensaje es del Señor, cuando yo ni siquiera les he hablado? Por lo tanto,
Por lo tanto, esto dice el Señor soberano: lo que ustedes afirman es falso y sus visiones son mentira. Por eso yo me pondré en contra de ustedes, dice el Señor soberano. Alzaré mi puño contra todos los profetas que tengan visiones falsas y hagan predicciones mentirosas, y serán expulsados de la comunidad de Israel. Tacharé sus nombres de los registros de Israel y jamás volverán a pisar su propia tierra. Entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor soberano. Esto ocurrirá porque estos profetas malvados engañan a mi pueblo cuando dicen: todo está en paz. Pero en realidad no hay paz en absoluto. Es como si el pueblo hubiera construido un muro frágil y estos profetas pretenden reforzarlo cubriéndolo de cal. Diles a esos que pintan con cal que pronto se derrumbará el muro. Una lluvia torrencial debilitará sus cimientos. Fuertes tormentas de granizo y vientos impetuosos lo demolerán. Entonces, cuando caiga el muro, la gente exclamará: ¿qué pasó con la cal que pusieron ustedes? Por lo tanto, esto dice el Señor soberano: arrasaré su muro blanqueado con una tormenta de indignación, una gran inundación de enojo y una granizada de furia. Y ahí está hablando, es una metáfora, ¿sí? No significa que cayó fuego del cielo, sino que serían invadidos por ejércitos que los conquistarían expresando estas emociones en su avasallante conquista. Derribaré su muro hasta los cimientos y cuando caiga los aplastará a ustedes. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Por fin se saciará mi enojo contra el muro y quienes lo blanquearon con cal, que tiene que ver con la hipocresía y necedad del pueblo y la tremenda descarez, no sé cómo se descarez, sí, ser descarados los profetas queriendo ahí pintar con cal un muro que era insostenible, que era la supuesta santidad, ese compromiso de labios, pero que su corazón estaba lejos de ellos, que tanto venían denunciando los profetas que vimos desde Isaías, Jeremías y ahora Ezequiel. Entonces dice: luego les diré a ustedes: ya desaparecieron el muro y quienes lo blanquearon con cal. Eran los profetas mentirosos que afirmaban que la paz llegaría a Jerusalén cuando no había paz. Yo, el Señor soberano, he hablado. Y ahora, terminando la lectura de hoy, el versículo 17 dice: juicio contra las falsas profetisas, mujeres profetas. Ahora, hijo de hombre, denuncia a las mujeres que profetizan según su propia imaginación. Esto dice el Señor soberano: ¿qué aflicción les espera a ustedes, mujeres que atrapan el alma de mi pueblo, tanto de los jóvenes como de los mayores? Les atan amuletos mágicos en las muñecas y les dan velos mágicos para la cabeza. ¿Acaso piensan que pueden atrapar a otros sin provocar su propia destrucción? Ustedes me deshonran delante de mi pueblo por unos puñados de cebada o un trozo de pan, que era una especie de pago, de trueque que hacían por sus servicios como profetisas. Al mentirle a mi pueblo, que disfruta de las mentiras, ustedes matan a quienes no deben morir y prometen vida a quienes no deben vivir. Esto dice el Señor soberano: estoy en contra de sus amuletos mágicos, esos que se usan para atrapar a mi pueblo como a pájaros. Yo se los arrancaré de los brazos y liberaré a mi pueblo como se libera a un pájaro de la jaula. Les quitaré los velos mágicos y rescataré a mi pueblo de las garras de ustedes. Ellos ya no serán más sus víctimas. Entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor. Con sus mentiras desalentaron a los justos, pero yo no quería que estuvieran tristes. Ustedes alentaron a las personas, a los perversos, al prometerles vida, aunque ellos continuaran en pecado. Por todo esto, ustedes ya no hablarán de visiones que jamás vieron, ni harán más predicciones, pues yo rescataré a mi pueblo de sus garras. Entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor. Y por supuesto, cuando habla del pueblo está hablando del remanente, el que sobreviviría a toda esta destrucción. Y que a él le enseñaría a no caer más en las redes de los falsos profetas. Hoy en día, y aún en el Nuevo Testamento, solamente hay un solo libro, que es Filemón, que no ataca de una u otra manera falsas enseñanzas, falsas doctrinas, falsos apóstoles
y todo tipo de ideologías contrarias a la voluntad del Señor. Desde los evangelios hasta el Apocalipsis hay advertencias contra los falsos profetas, menos el libro de Filemón, que ya lo vamos a ver en su momento, que creo que va a estar muy bueno ese video. Bueno, si te gustó el video de hoy, ponele me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que te subimos a diario. Vamos a avanzar en esto y aprovechar todas las listas de reproducción que tenemos en el canal para bendecir tu vida con esos comentarios. Y así también seguimos creciendo juntos en el canal para aprovecharlo al máximo. Será hasta mañana, Dios mediante. Chau, chau. Dios te bendiga.